Estudiantes de séptimo, buen día. Una vez más nos reunimos con el fin de proporcionarles a ustedes un video con la explicación de otro tema en la asignatura de Cátedra de la Paz en este segundo periodo académico. Bueno, para el día de hoy, chicos, se va a abordar una explicación, una retroalimentación sobre la paz kantiana de Immanuel Kant, o mejor, la paz perpetua de Immanuel Kant, y vamos a abordar un poco sobre los aspectos de la Carta Magna y su importancia en el devenir de la historia, en el devenir de la humanidad. Listo, chicos, entonces antes de empezar, pues es muy importante pues que ustedes tengan los acuerdos de la clase y de la explicación del video claros, en la medida en que deben estar atentos a la explicación, deben tener su cuaderno de cátedra de la paz a la mano pues para la toma de apuntes de la explicación del tema. Y es muy importante pues que en la medida que surjan dudas, surjan eh, de cierta manera dudas, pues es muy importante que ustedes pues las tengan escritas en su cuaderno pues para la posterior observación que se desarrollará en la clase, eh, que se tendrá posteriormente de acuerdo a los horarios asignados. Bueno, chicos, entonces recordemos que de la clase pasada estamos trabajando todo lo relacionado a la paz kantiana, ¿sí? Y vamos a ver que Immanuel Kant en 1795 pues influenciado pues por la Revolución Francesa pues publicó su libro La Paz Perpetua, pues en la cual lo que buscaba era de cierta manera entablar una conversación con los estados, con los gobiernos de la época, con el fin pues de buscar la instauración de una legislación mundial, ¿sí? Esa legislación pues que de una u otra manera pues estuviera marcada por la implementación de una ley que fuera respetada por todo el mundo en todo el mundo. Entonces, chicos, en este orden de ideas vamos a ver que se hace indispensable tener en cuenta que pues Immanuel Kant pues marca unas pautas, marca unas condiciones pues para la instauración de esta, de esta legislación mundial. Entonces, recordemos que él daba unos puntos preliminares de los cuales ya abordamos la clase pasada, ¿sí? Y unos puntos definitivos en los cuales, pues, de cierta manera acercaba y sentaba mejor las bases, pues, para la implementación de esta, de esta legislación mundial, ¿sí? Vamos a ver que Immanuel Kant fue una persona muy reservada, pero que de siempre manera tuvo un reconocimiento por los demás filósofos de la época en la medida en que él se planteaba pues sus cuestionamientos. Entonces, en ese orden de ideas vamos a ver que eh, él hablaba sobre, hacía grosso modo sobre la instauración y decía pues que el ser humano en algunos aspectos pues iba a tomar unos comportamientos conflictivos, ¿sí? Pero que esto a veces estaban dados por el libre albedrío o que a veces estaban dados por qué, pues por condiciones de instinto, o sea, por naturaleza, que nosotros naturalmente somos unas personas conflictivas y que la única manera de frenar estos aspectos es imponiendo las leyes, ¿sí? En eso también se basaba pues este libro de Immanuel Kant, la imposición de las leyes pues para poder de cierta manera frenar esa, esos aspectos o esos comportamientos conflictivos que los seres humanos tenemos. Recordemos, chicos, que nosotros somos unos seres humanos que nos relacionamos con los demás por naturaleza, ¿sí? Necesitamos o nos surge la necesidad de vivir en constante relación con los demás. Pero esa relación con los demás pues va a estar mediada por diferentes normas, ¿sí? Actualmente está la constitución política, están los derechos humanos y una serie de leyes pues que nos permiten tener unas obligaciones y deberes y derechos que pues nos condicionan o mejor nos guían a la hora de llevar unas relaciones con los demás. Entonces, chicos, en ese orden de ideas vamos a ver que Kant hablaba sobre unos estados independientes. ¿Qué quiere decir estados independientes? Pues vamos a ver que él se refería a que pues obviamente en el mundo hay una gran diversidad y multitud de, de cierta manera de estados y cada uno pues tiene su soberanía, ¿cierto? Tiene la autonomía de imponer sus leyes. Es aquí donde él dice que es necesario la instauración
de una constitución republicana. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de una constitución republicana vamos a ver que se dan de cierta manera la reconocimiento y la división de los cuáles poderes. Pues está la rama ejecutiva, la rama judicial, la rama legislativa. Si uno se encarga de crear las leyes, la otra de aplicarlas, la otra pues de hacer un respectivo vigilancia. Entonces en eso también se enmarca Immanuel Kant. Pero Immanuel Kant, dentro de sus puntos, pues también nos invita a respetar desde cada uno de nosotros, pues estas leyes, pues para eh, condicionamiento pues de esta ley. Él hablaba también en cuanto a los estados independientes, pues que de cierta manera tenía que eliminarse el ejército, ¿sí? Vamos a ver que el ejército pues se convertía de cierta manera en un detonante de conflicto en la medida en que evidenciaba que los estados estaban preparados pues para una guerra. En cualquier momento podía estallar una guerra y eso fomentaba o eso era la influencia que tenía el ejército, ¿sí? Estos ejércitos permanentes pues lo que incitan en los demás estados es a estar preparados tanto en armamento como en recursos humanos a la hora pues de llevar a cabo la guerra. ¿Listo, chicos? Entonces, eso como en aspectos generales de lo que hablaba la paz kantiana de Immanuel Kant y como para hacer pues esa cierta retroalimentación de lo que se trabajó la clase anterior. Entonces, bueno, para el día de hoy, ¿sí? Vamos entonces a abordar así de manera muy sencilla, práctica, eh, aspectos relacionados a la Carta Magna. ¿Sí? Vamos a ver que la Carta Magna, pues de cierta manera es un documento, es un título que se le da a un documento, pues, y que este documento pues representa deberes y derechos. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver que como lo mencionaba desde de la relación con el tema anterior, pues estos deberes y derechos es lo que toda nación pues debe gozar. Si recordemos que cuando hablábamos sobre el Estado, entonces veíamos que el Estado era la organización, la buena organización de tres elementos, del territorio, de la nación y del gobierno, ¿sí? El territorio pues que tenía que estar claramente definido externamente, o sea, por las fronteras. E internamente pues tenía que tener una libre circulación, ¿sí? En cuanto a la población, al gobierno, pues vamos a ver que es el gobierno que va a regir a todo el mundo y va a tener soberanía en todo el territorio. Y en cuanto a la nación, recordemos chicos que cuando hablamos de nación tenemos en cuenta que son los habitantes del territorio, ¿sí? Por lo general cuando hablamos de nación, estado, población o territorio son conceptos que se suelen confundir de gran manera. Entonces esto como para que ustedes lo tengan un poco más claro. Bueno chicos, entonces vamos a ver que tiene su importancia esta Carta Magna, especialmente en el año de 1215. Vamos a ver que en este año, pues el rey Juan de Inglaterra, de cierta manera, violó algunas leyes y tradiciones antiguas del gobierno inglés, por lo cual fue eh, de cierta manera obligado por sus súbditos a firmar este documento que posteriormente sería el reconocimiento de los derechos humanos. ¿Sí? Entonces, pero es muy importante reconocer que, que esta Carta Magna surgió en un contexto de conflicto, especialmente entre el Papa de la época y el rey Juan de Inglaterra, en la medida pues que ambos estaban de cierta manera indecisos o tenían un conflicto a la hora de tomar decisiones por quiénes iban a ser los obispos en Inglaterra. Tristemente, el rey Juan para la época era uno de los reyes pues más débiles que tenía que estaba en el territorio. Y pues en contraste con el papa de la época podemos ver que era un papa que tenía una soberanía y un gran poder respaldado pues por las diferentes entidades de la Iglesia Católica. Mientras que por el lado del rey Juan, los varones pues no lo apoyaban en la medida en que él pues usurpó estas leyes y de cierta manera pues había una desigualdad y un mal uso de su poder a la hora de ejercer soberanía.
Entonces, en este orden de ideas vamos a ver que el rey Juan pues tuvo que firmar la carta con los siguientes puntos. El primero era que como la iglesia había ganado esta guerra o este conflicto, pues la iglesia tenía un derecho muy importante, era estar libre de toda intervención del gobierno, ¿sí? Todos los ciudadanos eran libres o son libres de poseer y heredar propiedades. Además, se les protegía de impuestos excesivos. Y recordemos que ya habíamos trabajado una clase dedicada a los impuestos y vamos a ver que para la época había infinidad de impuestos, ¿sí? ¿Para qué se pagan los impuestos? A través de algo que se llama el fisco, pues se recogen los impuestos para poder mantener las funciones del Estado y el Estado propio, ¿sí? Hoy en día pagamos impuestos, sí, claro, pagamos impuestos, pagamos el impuesto del IVA, tenemos un carro, pagamos un impuesto, tenemos una casa, una finca, pagamos también un impuesto. Entonces, chicos, en esa época, pues, esta Carta Magna protegía a los ciudadanos, pues, del abuso excesivo del pago de impuestos. Bueno, vamos a ver que también se dio una legalidad, una igualdad de todos ante la ley, ¿sí? Por lo cual se prohibía el soborno y de cierta manera la mala conducta, pues, de los funcionarios, pues, de cierta manera, pues, para, para prever o para confirmar el derecho anterior. Bueno, chicos, vamos a ver que esta carta magna pues también quiere decir un punto de libertad, ¿sí? En la medida que permite moderar el poder monárquico. Vamos a ver que más adelante, con la Revolución Francesa, pues de cierta manera la Carta Magna lo que impide lo que genera es una monarquía constitucional, ¿sí? El inicio o la creación de una constitución. Y recordemos que las constituciones pues nacen en contra de las monarquías. ¿Por qué hablamos de una constitución, de una monarquía constitucional? En la medida pues en que a pesar de que el rey sigue teniendo el poder, este poder está limitado pues por diferentes leyes que están pactadas y están escritas en la constitución política. ¿Listo, chicos? Esto como para entenderlo de esta manera. Ahora, vamos a ver que pues para nosotros la Carta Magna, ¿cuál sería? Pues la constitución política, ¿sí? Una carta como la constitución política donde de cierta manera pues se guía el proceder de las personas, pero un buen proceder pues para llegar a vivir de llegar a vivir de una vida social sana que genere espacios de convivencia, que genere espacios de, de paz, ¿sí? Y para esto, pues lo vamos a ver de dos maneras. Primero, que esta constitución, que esta Carta Magna como constitución política, pues de cierta manera me impone o me condiciona, me guía en obligaciones, principios, leyes, normas y derechos, pues que encontramos en la constitución política. Por eso vamos a ver que la constitución política es la ley de leyes, ¿sí? La ley más grande que tenemos y por ella no hay otra ley ordinaria. Entonces, en este orden de ideas, esto es lo que encontramos en la constitución política, ¿sí? Las pautas, las guías, las condiciones para poder vivir en sociedad. Y por otro lado, también se puede hablar de Carta Magna en cuanto a los derechos humanos. Vamos a ver que en cuanto a los derechos humanos de 1948, ¿sí? En su Declaración Universal, pues hay unos antecedentes previos, obviamente, a esta declaración, ¿sí? Y vamos a ver que esos derechos de 1948, pues surgen en un contexto de posconflicto después de la Segunda Guerra Mundial, pero de conflicto en la medida en que después de 1945, pues sigue la Guerra Fría, ¿sí? También se puede hablar de derechos humanos, todo lo relacionado, por ejemplo, a lo que ya se hablaba en otros videos, todo lo concerniente, por ejemplo, al cilindro de Ciro, a la ley natural que se dio en Roma, la misma Carta Magna de la que estamos hablando el día de hoy, de la independencia de Estados Unidos, ¿sí? De esas leyes jurídicas que nos impone desde la misma Revolución Francesa hasta llegar al día de 1948 con la Declaración de los Derechos Humanos. ¿Listo, chicos? Entonces, pues esto era lo que quería trabajar con ustedes el día de hoy. Entonces, eh, no se les olvide que vamos a tener una clase pues para hacer una retroalimentación del tema y podernos encontrar y resolver sus dudas. Chicos, nos vemos en una próxima ocasión. Ok, chao, que estén bien.